nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, da gloria, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Muy buenas noches, mis queridos y mis amados hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga en gran manera en este día. Las gracias a nuestro Señor, las gracias a nuestro Dios. La gloria y la honra sea siempre para Él. Y le agradecemos esta nueva oportunidad que nos permite de estudiar la palabra, su palabra, y de poder tener este buen tiempo también para oración, como hacemos cada miércoles antes del estudio bíblico. Bienvenidos a todos mis hermanos y deseo que Dios les esté guiando y bendiciendo en gran manera. Y al llegar a esta hora, es bueno, hermanos, que tomemos en primer lugar este tiempo de oración. Les recuerdo, hermanos, que envíen sus motivos de oración. Siempre envíelos porque así oramos los unos por los otros. Es necesario, es bueno y sobre todo el Señor lo manda a cada uno de nosotros que oremos los unos por los otros. Así que vamos a tomar este tiempo, mis amados queridos, para este tiempo de oración. Dios les bendiga ricamente y nos vemos en un momento después de este tiempo de oración.
Bendito Señor y Dios de los cielos, Padre Santo, tantas gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Padre bueno, porque tú eres todo misericordioso con nosotros. Eres el Dios maravilloso que provee para nuestras necesidades. Eres el Dios soberano que nos cuidas, nos proteges. Caminas con nosotros, Señor, hacia todo lugar donde vamos, acompañándonos para cuidarnos. Gracias, Señor, porque al llegar a esta hora podemos presentarnos delante de ti y poder darte gracias por tantas cosas. Darte gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas. Darte las gracias, Dios del cielo, por cada uno, Padre, y por cada petición, Señor, que traemos delante de tu presencia. Gracias porque tú nos das este bendito honor, como tú nos dices en tu palabra, que podemos venir confiadamente ante el trono de tu gracia. Gracias, mi Dios del cielo, por esta bendición enorme, preciosa, maravillosa. Te ruego, mi Dios, ahora para que nos guíes, Padre, a través del estudio de tu palabra en esta noche. Te suplico y te ruego que nos edifiques. Te pido, Padre, que tu palabra sea de beneficio, de bendición a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a corregir los entuertos espirituales que pueda haber en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a verlos. Que tu Santo Espíritu los muestre, Señor. Y nosotros en humildad podamos tomar las lecciones oportunas, lecciones puntuales que tú nos das, Señor, y llevarlas a la práctica. Tomarlas, Señor, como venidas de ti literalmente, porque así es. Te pido de tu gracia y de tu bendición para el estudio de tu palabra en esta noche. Gracias, Señor del cielo, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos míos, muy bien. Bueno, pues después de este momento de oración, estos minutos de oración, pues vamos al estudio de la palabra de Dios y les invito, hermanos, a que vayamos al libro de Nahum, libro del profeta Nahum, libro que nos ocupa ahora mismo, es el libro objeto de estudio y que estamos teniendo, que nos ha sido de una bendición especial. Les había dicho, hermanos míos, y había compartido con ustedes ya una y otra vez, como un asunto, como parte del testimonio personal. No es la primera vez que estudiamos estos profetas menores de manera personal, ¿verdad? En la iglesia no lo habíamos hecho así de manera como lo estamos haciendo ahora. Sí, habíamos tomado algunos de manera particular por algún tema específico, pero ya habíamos de manera particular estudiado, ¿verdad?, de estos profetas menores, y siempre son de bendición. Cuando lo leemos, cada vez que leemos la palabra de Dios y tenemos todos la costumbre, ¿verdad?, por lo menos de leer la palabra de Dios una vez al año o un año y un poquito más, en el caso de que no pudiéramos leer esos 4 capítulos diarios. Pero siempre que uno los lee, pues algo Dios le trae, algo nuevo Dios le trae. Y ahora que lo estamos estudiando de esta manera, uno aprende tantas cosas, tantas lecciones. Y esto es, el hecho de aprender estas lecciones en la palabra de Dios es lo que va ayudando al creyente, es lo que va dándonos cada día ese nuevo deseo de caminar con Dios, porque uno va aprendiendo cómo es Dios, quién es Dios. Vamos conociendo a Dios. Cada día vamos conociendo al Señor, a nuestro maravilloso Dios. Y vamos conociendo de su gracia, de su amor, de su misericordia, pero también vamos conociendo
de Él su juicio y vamos conociendo también su justicia sobre todas las cosas. Que pudiéramos resumir todo esto de que Dios se enfada, de que Dios se enoja, de que Dios en un momento le viene ira. Es por la justicia de Dios, es por el hecho de que Dios es justo. Justo. Y la justicia, así es que mira las cosas. Desde el punto de vista de lo correcto, desde el punto de vista de lo santo, de lo puro, y ese es nuestro Dios. De modo que cuando vamos conociendo a nuestro Dios en sus características, pues eso trae tanta bendición a nuestras vidas. Les invito a que abramos la palabra de Dios al capítulo número 3 del libro de Nahum y vamos a leer los primeros 4 versículos. Primeros 4 versículos de Nahum, capítulo número 3. Permítame leer esta porción de la Escritura mientras me siguen con sus vistas, luego en voz alta para todos. Dice la palabra de Dios así: Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Bien, habíamos terminado este libro, en el estudio anterior habíamos terminado el capítulo número 2 de este libro de Nahum y nos detuvimos un momento en este versículo 13, el versículo 13, último versículo del capítulo número 2. Y hacíamos una parte para hablar a nuestros queridos amigos que nos siguen, aunque a todos, un mensaje para todos. No es solamente, hacíamos la salvedad, no solo para nuestros amigos, para todos, pero un aparte para nuestros amigos que no tienen a Cristo todavía en su corazón y que nuestra oración y nuestro anhelo es que pronto puedan entregar sus vidas a Cristo. Les preguntaba qué buscamos en el Señor en nuestras vidas. ¿Qué cosa hay en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestra conducta, en el ambiente que nos movemos? ¿Qué cosa hay que nos interrumpe para no buscar a Dios, para no entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo? Pero esa pregunta yo no la puedo responder, la puedo responder yo de manera personal respecto a mí. Y cada uno de nosotros tiene que responder tal pregunta de acuerdo a sí mismo. Y hacíamos esa reflexión de que la palabra de Dios dice allí que el Señor en el versículo 13 dice, heme aquí contra ti. Y es como Dios diciendo, llegó el día, llegó el momento. Recuerde que Nahum está hablando acerca de Nínive, aquella ciudad a la que se le predicó la palabra de Dios, como se narra en el libro de Jonás, y que toda aquella gran ciudad vino al Señor, a los pies del Señor, aquella capital del pueblo asirio, una ciudad hermosa, una ciudad tan bien preparada, tan bien hecha, una ciudad, que era el ejemplo para aquel momento en muchos aspectos. Y Dios le dice porque había visto lo que sucedía, y Dios encomienda a Jonás a que vaya a predicarle el evangelio, o la palabra de Dios más bien, darle el mensaje de Dios. Y Jonás, después de muchas luchas con Dios, como ya hemos dicho, acude y da el mensaje
y aquel pueblo completo, entero, el 100%, se convierte a Dios. En el camino pasó algo, sucedió algo en los años subsiguientes, un siglo y algo, ya hemos dicho una y otra vez, y este pueblo volvió a sus andanzas y peor. Volvió a lo mismo que era, a vivir una vida impía, una vida sin Dios, una vida muy distanciada de Dios, muy alejada de Dios. Y hemos de imaginarnos por lo que dice aquí la palabra de Dios y que ya el Señor ni siquiera dio oportunidad. Ya tú tuviste tu oportunidad última. Ya no hay más oportunidades. Y Dios, pues, pronuncia juicio definitivo a través del profeta Nahum. Y esto debe sobrecogernos, y esto nos sobrecoge, porque si llega un momento que Dios dice, ya no, la última oportunidad ya tú la consumiste. Lo último que te iba a dar ya lo consumiste. Se acabó y hasta aquí llegamos. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Debemos estar a cuentas con Dios. Todos. Muy a cuentas con Dios. Eso es importante. Ahora miremos el capítulo número 3 y empecemos este capítulo último, el último capítulo de este libro de Nahum. Y aquí, ¿verdad? Encontramos en todo el capítulo, lo que encontramos es la exposición de las causas, las razones por las que Nínive fue destruida. Les hago el comentario, recuerde que en el momento que Nahum está dando la profecía, todavía Nínive no ha sido destruida. ¿De acuerdo? O sea, en el momento que Nahum está dando tal profecía, esto sería, en el momento que está diciendo todo lo que está diciendo Nahum, esto sería más adelante. ¿Ok? Ahora, para nosotros sí ya es historia. Como decimos nosotros acá en República Dominicana, ya es historia patria. Porque ya pasó, ya eso sucedió. Y aquí lo que estamos mirando es que lo que Dios había dicho a través de Nahum y que no había sucedido todavía, hoy nosotros dando una miradita retrospectiva, sí podemos ver que ya eso sucedió, que sí pasó y que Nínive fue borrada de la faz de la tierra. Porque se cumplió lo que Dios dijo. Ahora, en este capítulo 3 y último, lo que vamos a mirar es lo que vamos a encontrar, son precisamente la exposición de cuáles fueron esas causas, cuáles fueron esas razones por las que Nínive iba a ser destruida. Ahora, miremos el versículo número 1 del capítulo 3. Ya lo leímos y lo repetimos de nuevo. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Hay un lamento aquí que trae, ¿verdad?, uno de esos ayes que tantas veces aparecen en la palabra de Dios. Y aquí encontramos uno para esta ciudad de Nínive. Y dice que es una ciudad sanguinaria, llena de mentira, llena de rapiña, y que no se apartaba del pillaje. Fíjese que es un retrato de la maldad, de la moralidad, o más bien de la inmoralidad, no moralidad, porque nada de lo que leemos ahí podríamos hablar de moralidad. Y lo insensible que eran aquellas personas, aquella ciudad.
Por eso al ver estas expresiones de sanguinaria, llena de mentiras, llena de rapiña, hablando de pillaje, todo esto es una descripción del carácter de los ninivitas. El carácter de estos hombres y de estas mujeres. Hemos dicho y hemos mencionado mucho que Nínive era la capital del imperio asirio, un imperio que en ese momento era el que gobernaba prácticamente. Y por ende se convirtió en la ciudad famosa en todos los sentidos. Esto la convirtió también en una ciudad orgullosa del poderío que tenían, creyendo que tenían la autoridad y el poder para atropellar a los demás pueblos. Eso siempre pasa, eso sucede. Y ahora mismo en el presente eso podemos mirarlo, siempre ha sido así. Cuando hay una nación que es poderosa, entiende que puede poner su autoridad sobre los demás pueblos y que los otros tienen que estar subyugados y que tienen el derecho de atropello a esos otros pueblos que son menos que ellos, en poderío. Y eso estaba pasando con el imperio asirio. Y su capital Nínive, donde estaba el centro de tantas y de tantas cosas, como hemos visto ya previamente y vimos en el estudio pasado. ¿Sí? Y habíamos dicho también de manera reiterada en otras ocasiones que el ejército asirio era temido por otras naciones por su nivel de brutalidad y su actitud sanguinaria cuando tomaban algún pueblo y que lo saqueaban. Por eso habla de pillaje. Y es lo que está diciendo el versículo 1. Y no hay una manera mejor de describirlo, de describir a los ninivitas como lo describe este versículo. Era una ciudad sanguinaria, llena de mentira, de rapiña, sin apartarse del pillaje. Ese era el carácter de esa gente. Ese era el carácter. Ahora, hay un aspecto aquí que usted y yo debemos tomarlo para nosotros mismos. Para nosotros mismos. En el sentido de que hay lecciones que uno debe tomarlas. Y es mirando lo que ocurrió al final con esta ciudad de Nínive. Yo debo tomar de manera muy particular y especial la lección de que no puedo, aunque yo llegara a tener el poder, a tener la autoridad, aunque yo llegara a esos niveles de yo decidir inclusive las cosas por mí mismo, yo debo tener cuidado. Porque Dios me está mirando. Y lo que yo haga, Dios un día me va, como decir, me va a empezar a alar la soga, a alar la cuerda. Y eso fue lo que hizo con Nínive. Y cuando ya no tenía más cuerda que alar, entonces es ahí, como vimos en el versículo 13 del capítulo 2, ahora llegó el momento, estoy contra ti. Ahora nos juntamos, llegó la hora. Entonces, qué bueno es que nosotros tengamos esto siempre bien claro en nuestras vidas, que tengamos esto bien presente. Leamos el versículo número 2 y sigue diciendo este capítulo número 3, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. En versículos anteriores del capítulo 2 habíamos dicho de que los ninivitas habían revolucionado una manera de batallar con los ejércitos enemigos que realmente les pasaban por encima.
Y habíamos hablado de que ellos inventaron una especie de carros. Y estos carros, que en sus ruedas, en los laterales, tenían una serie de cosas que le ponían. Y que cuando pasaban por, sea al lado de personas, sea al lado de caballos, sea al lado de soldados, todo lo que encontraban en el camino lo destruían. Y esto revolucionó, en cierta forma, la manera de hacer guerra. Y los ninivitas perfeccionaron todas estas cosas. Y miramos esto en la intervención anterior, en el estudio anterior, para hablar acerca precisamente de todo esto. Aquí en el versículo 2 ahora se recuerda esto. Y por eso menciona chasquido de látigo. Y era ese sonar del látigo que tiene el jinete del carro para sonarlo, para darle, golpear a los caballos para que vayan a prisa. Y a eso es que se refiere aquí y sigue hablando acerca del fragor de las ruedas, de caballo atropellador, de carro que salta. Y todo esto es precisamente para hablar, para describir una de las maquinarias de guerra, como habíamos dicho, que tenían los ninivitas, estos carros poderosos. ¿Sí? Y esos, por ejemplo, 4 aspectos que se mencionan ahí en el versículo 2 son todos muy llamativos. Si usted ya lo leímos, ya los leímos. El chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta. Cada uno de esos aspectos es una descripción de cómo sucedía aquello. Era algo increíble. Versículo número 3. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. El versículo 3 está describiendo aquí Nahum la cantidad de muertos en la ciudad. Cuando llegara el momento de la entrada de los enemigos, recuerde que les había dicho en el estudio anterior también, hacemos recordatorio, hacemos remembranza de esto, en el sentido de que se mencionaban ríos y mencionamos el río Tigris, que probablemente fue desviado hacia la ciudad, y aunque era una ciudad que estaba rodeada de muros y de torres muy altas, esto no impidió, por supuesto, que el vendaval de agua, la furia del agua, la fuerza del agua, no permitieron, esos muros no fueron suficientes para que el agua no entrara a la ciudad y que aquella ciudad amurallada se convirtiera literalmente en un estanque y que mucha gente allí muriera. Situación que aprovechó él o los ejércitos enemigos que entraron a combatir y a terminar con aquella ciudad. Obviamente todo esto guiado por Dios. Fíjese, y en alguna otra ocasión, y veremos, me parece un poquito más adelante, que Dios utilizó a la misma Asiria para darle lecciones a otras ciudades que eran tan orgullosas como era Asiria. Y ahora Dios va a utilizar también a otros ejércitos para darle también a ellos la misma lección. Y Dios hace eso lo encontramos una y otra vez en la palabra de Dios. Que Dios despierta a un país, a una nación, a un ejército determinado para darle una lección a otra nación o a otro ejército, en fin. Y aquí es lo que estamos mirando. Lo que dice el versículo 3 es un panorama aterrador de lo que iba a suceder en Nínive. Menciona al jinete, menciona la espada, menciona la lanza y al final multitud de muertos, de cadáveres, y que iban a tropezar con ellos. Es decir, donde quiera que se movieran iban a encontrar un cadáver.
Si sumamos lo que describe la palabra de Dios en el capítulo 2 y ahora aquí en este capítulo número 3. Versículo 4 sigue diciendo, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y este versículo 4, el Señor está haciendo una comparación de Nínive con una ramera. Y note qué es lo que dice allí la palabra de Dios. Y por eso compara, ¿verdad?, a esta ciudad de Nínive con lo que hace una ramera para buscar a sus clientes, para decirlo de esa manera. Y cómo los embauca. Y pone allí el Señor la palabra hechizo para describir algunos aspectos de la forma idolátrica que llegaba a la hechicería y demás. Entonces fíjese que lo que está describiendo aquí el versículo 4 parecería que es una ramera y por eso dice hermosa gracia. Fíjese cómo es que lo dice la palabra de Dios. Es una maestra haciendo hechizos que seduce a las naciones. Porque eso es. Asiria eso era lo que hacía, y en este caso particular, Nínive era justamente lo que hacía. Por eso el Señor está comparándola con una ramera. Y presentando aquí prácticamente características irresistibles, características que son las propias. Son las propias de una ramera. Pero hay una expresión en el versículo que es la que debiéramos tomar muy en cuenta cuando habla acerca de maestra en hechizos y que seduce, ¿verdad? Dice el versículo 4, a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos, otra vez menciona, con sus hechizos. Parece que la expresión aquí se refiere, cuando habla de hechizos, al mundo oculto de la hechicería. Y aparentemente esta era la condición de Nínive. Se entregó a la magia, a la hechicería, al mundo oscuro de lo oculto. Los comentaristas de la escuela bíblica, que ya reiteradas veces le he dicho que es una de las fuentes que tomamos para estos estudios bíblicos, ellos hacen la siguiente reflexión. Y ellos dicen que no todo lo que parezca sobrenatural es de Dios. No todo lo que parece o lo que sea inclusive, ni siquiera que parezca, sino que sea sobrenatural, es de Dios. Porque tenemos que examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Ese filtro de la palabra de Dios tiene que ser necesario. Aunque sea sobrenatural, si no es bíblico, no es de Dios, no viene de Dios. Y cuando está hablando el versículo 4 acerca de maestra de hechizos que seduce a las naciones y a los pueblos con sus hechizos, es hablando acerca de tantas cosas que parece que se hacían a través de brujería, a través de magia, a través de cuestiones ocultas, de lo oculto. Y sí, pudiera aparecer allí cosas sobrenaturales. Ahora hay que verificarla y hay que pasarla por el sedazo y por el filtro de la palabra de Dios, para que no nos confundamos. Cuando nosotros damos una mirada, por ejemplo, en el Nuevo Testamento,
los milagros que el Señor Jesucristo hacía y los milagros que hacían los apóstoles estaban a la luz de todos, sin artificios, verificables por los presentes y por los ausentes. Así lo encontramos, hermanos, en la palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento está lleno, y el Antiguo Testamento está lleno de ese tipo de cosas, de ese tipo de milagros, de esas cosas sobrenaturales. Pero se podían ver. Y se podía ver que era de Dios, que venía de Dios. Sí se podía ver que la mano de Dios estaba allí. Una vez más, hermanos, le hago el comentario de que por un asunto ético y por un asunto, ¿verdad? Yo diría que hasta de rigor de lo que nos enseñaron, que no debemos entrar en asuntos de críticas con nadie, con nada y sobre nadie y sobre nada, en términos, ¿verdad?, de lo que implica el Evangelio y otras iglesias. Sin embargo, hay momentos en que hay que hacer alusión a ciertas cosas, no en el ánimo de crítica, sino para aclarar ciertas cosas. Hoy tenemos una cantidad, y voy a permitirme llamarle milagreros. Y es por el hecho de que no se sabe dónde están ni de dónde salieron las personas que recibieron los milagros. Por eso decía hace un momentito que cuando Cristo hacía milagros y cuando los apóstoles hacían milagros, todo era tan verificable, todo estaba ahí a la luz del día. La gente podía constatarlo, la gente podía verificarlo. Así lo encontramos, hermanos. Oía un comentario en estos días acerca de alguien, de uno de esos individuos que está haciendo siempre milagros y que le da un toque a la gente y la gente cae, patalea. No sé por qué razón tiene que ser eso así, porque hay que darle un toque a alguien y qué sé yo, y ponerle la mano en la frente o en la cabeza y la gente cae inmediatamente. No sé qué corrientazo, cuántos voltios de electricidad es que recibe el individuo que tiene que caer y patalear. No sé en qué está el asunto. Es una nueva metodología. ¿De acuerdo? Es ir corriendo por todas partes y la gente es ahí que está y le da este y le da aquel y le da allá y le da al otro y todos van cayendo. Y oía a este comentarista decir que él había buscado en alguna de esas campañas después a las personas que se supone que fueron sanadas, que se levantaron de silla de ruedas, que se levantaron, que soltaron las muletas, que soltaron los andadores, que soltaron una serie de cosas, que una persona que no hablaba, que una persona que tenía qué sé yo qué cosa, y ahora no lo tiene. Había dedicado tiempo para buscar alguna de esas personas y no había encontrado una sola. Y mencionaba lugares. Y es como si esas personas como que las tenían en un sitio guardada y las sacaban y como si le dijeran, bueno, vete por ahí. Pero no quiero adentrarme en estos asuntos porque sé que no es muy ético hablar de todas estas cosas. Pero pienso, hermanos míos, que cuando una persona ha recibido una bendición tan grande como de haber sido sanado de una enfermedad o haber sido librado de una situación muy difícil, ese individuo públicamente tiene que salir a dar su testimonio. Y como utilizamos ahora tantas cosas y tantos medios electrónicos y la televisión y la radio, ese individuo yo pienso que debe ir a la televisión y decir, lo que pasó conmigo fue verdad, fue real. Y en uno de esos canales de YouTube, qué sé yo, que hay tantísimos ahora, que ese individuo vaya, después de haber pasado 5, 6, 7 días, una semana, un mes,
2 meses, 3 meses, e ir y dar su testimonio y decir, a mí me pasó esto, de lo que ustedes vieron en tal y tal sitio, así fue, así, eso es verdad. Dios hizo eso en mi vida. Sin embargo, no siempre oímos eso. Entonces, lo sobrenatural, aún lo sobrenatural, muchas veces, no necesariamente, es de Dios. Esa es la verdad. Y debemos estar conscientes de tal cosa. ¿De acuerdo? Bien. Pasemos al versículo número 5 para seguir leyendo este capítulo número 3. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Hacíamos mención hace un momento acerca del versículo 13 del versículo 2, último versículo del capítulo 2, y la expresión heme aquí contra ti. Otra vez aparece aquí en el versículo 5 del capítulo 3 la misma expresión heme aquí contra ti. Y nos detuvimos para hablar un poquitito, otra vez, ¿verdad?, a que reflexionáramos, perdón, a que reflexionemos con esta expresión, porque una vez más Dios la pone de manifiesto. Como habíamos dicho, Asiria se había entregado al politeísmo, a la hechicería, al ocultismo, a la idolatría. Y Dios le dice, estoy contra ti. Aquí estoy contra ti. Y le dice, voy a mostrar, dice, te descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. La mención aquí de descubrir las faldas y mostrar desnudez es alusivo al nivel de vergüenza que sería llevada Nínive. Y que Dios, ¿verdad?, estaba comparando a Nínive con una ramera, como habíamos visto. Ahora Dios dice, yo te voy a llevar a un nivel de vergüenza tal cual tú has querido ser como una ramera, y voy a descubrir tu desnudez. Y esto es precisamente para hablar acerca del nivel de humillación que sería, a la que sería llevada esta ciudad de Nínive. Digámoslo de esta manera, hermanos, que antiguamente, y pienso que aún hoy todavía, ¿verdad?, era vergonzoso para una mujer que la vieran desnuda. Los humanos, pero la mujer sobre todo por naturaleza, guarda ese pudor natural, digamos. Por eso, si a una mujer la exponen un tanto desnuda, esto es humillación. La peor humillación. Y creo que sería oportuno también el comentario de que hoy hace falta la falta de modestia y pudor que el Señor habla en su palabra y menciona a Pablo. Y menciona el pudor y la modestia cuando la mujer
debe vestirse. Pero hoy eso no está presente. Y en nombre de tener una mentalidad diferente y olvidarse de una serie de tabúes, no hay límites, no los hay. Encontramos en las redes sociales a una cantidad de personas llamadas, denominadas, bueno, ¿verdad? Son los nombres que ahora van poniendo a la gente. YouTuber, porque tienen un canal de YouTube y ahí presentan todo lo que quieren presentar. Y que públicamente muestran todo lo que tienen, en nombre de tener una mentalidad diferente. Que no tienen tabúes, que el cuerpo es lo más natural y tenemos que acostumbrarnos a verlo porque es así. Y en la calle, cómo anda la gente. El recato y el pudor se perdieron. Se perdieron. Se perdió esa actitud reprimida. Y cuando hablo de reprimido, no estoy diciendo nada negativo. Represión, todo depende en el contexto que lo pongamos. Por supuesto que sí. Las cosas buenas no hay por qué reprimirlas. Las cosas que son de acuerdo a ley y costumbre no hay razón por qué reprimirlo. Y es lamentable que aún en las iglesias hay personas que les gusta vestirse enseñando más de la cuenta. Hay gente así. Les gusta, les encanta. Por favor, hermanos, por lo menos en la iglesia, tengamos un poco más de recato, de pudor, de modestia. Por lo menos en la iglesia. Pero tantas veces no es así. Y todo en nombre de que yo no tengo tabúes. Y yo no tengo una mente arcaica. No, hermanos, todo eso va adherido como la palabra de Dios habla. Y cuando la palabra de Dios habla acerca de recato, de pudor, de modestia, eso tenemos que integrarlo a la santidad, a la pureza, al respeto a Dios. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Y venimos a adorar a Dios. Bien. Ojalá que todos tomemos esto en cuenta también, hermanos míos. Es bueno, es positivo, es para beneficio, es para testimonio. Es así. Versículo 6, hermanos. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. El versículo da unas palabras que son un poquito duras y difíciles y habla de inmundicia y te enfrentaré y te pondré como estiércol. O sea, mire cuáles son esos términos que utiliza aquí la palabra de Dios, y es la manera que Dios dice de que va a hundir, es el hundimiento, la destrucción de Nínive. En una palabra, el juicio de Dios sobre esta gran ciudad.
Versículo número 7 y seguimos adelante. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Y aparecen aquí dos preguntas que no tienen respuestas porque están sobreentendidas. El Señor pregunta, hermanos. Pregunta. Vamos a ver, ¿quién se compadecerá de Nínive? ¿Dónde voy a buscar consoladores? Pregunta el Señor. En otras palabras, nadie se lamentaría por lo que le ocurría a Nínive. Nadie se lamentaba por su caída. Era un funeral, como decimos, sin dolientes. Estaba la sala vacía. Solo el muerto y nadie más. No había nadie, ni siquiera por curiosidad. Pienso que en esta condición humana nuestra, ¿verdad? Y hay esa parte que tenemos, que Dios ha puesto en nosotros, en el sentido de no alegrarnos de la muerte de la persona, aún sea la más malvada, no nos alegramos. Pero en este caso, sí había gente, por lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Quién? Es que no encuentro por ningún sitio, no habrá nadie. Precisamente por el hecho de lo que era la ciudad de Nínive y lo que habíamos dicho de cómo eran los asirios cuando entraban a una ciudad, cómo hacían, cómo de una manera brutal acababan, mataban a todos, saqueaban aquella ciudad de tal manera que no quedaba nada. Por eso ya miramos en el versículo, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, que era sanguinaria, llena de mentiras, llena de rapiña, que sin apartarse del pillaje. Y eso era lo que sucedía. Por eso, hermano, es que dice la palabra de Dios aquí, no va a aparecer nadie que vaya a este funeral de Nínive. Hemos de imaginarnos que andaban quizás por ahí los huérfanos, las viudas, los desterrados, qué sé yo, tanta gente, como consecuencia de las atrocidades que Nínive cometía. Y como decimos, a nadie se alegra de la muerte de otras personas, pero probablemente sí, este tipo de gente que acabamos de mencionar, sí estarían alegres, sí estarían contentos, y por eso no iba a haber ningún doliente. Nadie, ¿a dónde voy? A ningún sitio. No hay lugar a donde vaya. Leamos los versículos 8 hasta el versículo número 10. Versículos 8 hasta el versículo número 10. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fud y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Este tramo de versículos, del versículo 8 al versículo 10, el Señor está comparando y le pregunta a Nínive, o le dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Y déjeme darle algunas informaciones acerca de Tebas, esta Tebas que se menciona acá.
Dicen que Tebas era la capital de los faraones en Egipto, ¿verdad? En las dinastías 18ª, 19ª y 20ª. Durante estas tres dinastías, Tebas era la capital de todos estos faraones y que estaba situada de lado a lado del río Nilo, que se menciona, ¿verdad? En el versículo 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo? Así se menciona, ¿verdad? También el poeta griego Homero la describió diciendo que tenía 100 grandes arcos o puertas, esas puertas arqueadas. Dice Homero que esta ciudad de Tebas así estaba construida. Y él parece que las contó porque te dice y da el dato preciso de 100 grandes arcos o puertas. En Tebas se le rendía culto al dios Amón, que era el principal dios egipcio, el dios principal egipcio. Así lo encontramos en la historia, Amón. Y Jeremías y Ezequiel profetizaron la destrucción de Tebas. Le doy una cita bíblica del libro de Jeremías, el libro de Ezequiel. Jeremías capítulo 46, versículos 25 y Ezequiel capítulo 30, versículos 14 al 16. No vamos a leerlo por causa de tiempo. Fueron los asirios, y creo que le mencionaba esto hace un momentito, fueron los asirios los que destruyeron a Tebas en el pasado. Es decir, Dios quiso utilizar, y porque es una profecía, ¿verdad?, a la misma Asiria para destruir a esta ciudad de faraones. Y así Dios lo hizo. Era una ciudad que, como Nínive, parecía impenetrable, indestructible. Ahora es como si Dios le estuviera diciendo a Nínive que si Tebas fue destruida, ¿quiénes son ellos? Ustedes no son, y por eso pregunta, ¿eres tú mejor que Tebas? No lo eres, en el sentido de cómo era Tebas en importancia por un lado, y también una ciudad que estaba también protegida porque estaba de lado a lado del río Nilo. Y lo que dicen los historiadores es que aquella ciudad estaba tan bien construida que cuando el río Nilo, por ejemplo, hacía sus crecidas todos los años, se construyó la ciudad y las casas de tal manera que eso no fuera un problema para los habitantes, pero que era tan difícil penetrar a aquella ciudad, tan difícil como lo era la ciudad de Nínive, amurallada con tantas torres. Era imposible aparentemente, y asimismo era Tebas. Ahora Dios le pregunta, ¿eres tú mejor que Tebas? No lo eres. ¿Y qué sucedió con Tebas? Tú debes recordar que tú misma fuiste quien, o parte de ustedes, los asirios, fueron los que destruyeron aquella ciudad. Y era una ciudad imbatible. Y ustedes buscaron la manera, buscaron la forma y entraron y la destruyeron. Es lo que va a pasar con ustedes también. Porque ustedes no son mejores que ellos. Y si aquella ciudad, Tebas, era una ciudad idólatra, le está diciendo Dios, ustedes son peores. Peores. Es decir, que tengo motivos, tengo razones más que justificables para destruirlos. Si a Tebas
por el hecho de que era ciudad que era muy idólatra y que el faraón era realmente visto como Dios, literalmente como Dios. Ya conocemos la historia de las razones por las que se construían aquellas pirámides y cómo se construían. Todavía el día de hoy se siguen descubriendo en las excavaciones, en la arqueología, en Egipto, en el Valle de los Reyes y otros lugares, se siguen encontrando todavía muchísimas momias de esos faraones. ¿Y cómo era que hacían todo aquello? Cada faraón prácticamente vivía para el día de su muerte y hacía todos los preparativos desde que empezaba a ser faraón hasta el día de su muerte. Y todo el pueblo sabía que eso era así. Por eso se llevaban tantas y tantas y tantas cosas, porque creían que iban al lugar, que iban a un lugar, ellos como dioses, a un lugar de privilegio, y que después, más adelante, bueno, pues entonces iban a seguir viviendo eternamente y para siempre. Y así lo creían. Por eso se llevaban una cantidad de cosas, les ponían en sus sarcófagos y en los lugares donde los sepultaban una cantidad de cosas. No hay que poner nada, porque no se iban a llevar nada, por supuesto. Entonces, Dios le está diciendo, así era esta ciudad de Tebas. Pero ¿sabe qué quiero decirle? Ustedes son peores que ellos. Por eso el Señor le dice, ¿eres tú mejor que Tebas? No. Es bueno que haga la mención aquí en el versículo 8, que habla acerca, rodeada de aguas y cuyo baluarte era el mar. Al hablar aquí acerca del mar, es una figura de lo que era en ese momento el río Nilo. No es para referirse específicamente a que Tebas estuviera en la costa, en el mar, no era así, sino que le mencionaba hace un momentito que el río Nilo, y eso lo aprendimos en la historia, antes de leer, en el caso mío, antes inclusive de leer la Biblia, ya uno sabía acerca de este dato, de que el río Nilo todos los años hacía una crecida enorme y que dejaba muy fértil todo aquel valle por donde pasaba. Entonces, como regaba todo aquel lugar en esos momentos, en esa época de inundación, aquello se convertía como en un mar. Y a esto es que hace alusión el versículo 8 cuando habla en este sentido. El resto de los versículos, hermanos, que dice de Etiopía, que era su fortaleza también Egipto, y eso sin límite, Fud y Libia, que eran sus ayudadores, versículo 10, sin embargo ella fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que dice el versículo 10. Todo esto, el bloque de versículos, habla justamente de lo que acabamos de decir, y es como si Dios estuviera diciendo, tú no eres mejor que Tebas, con todas esas cosas que acabamos de leer en estos versículos, tú eres peor. Y si ella fue castigada incluso por ustedes mismos, entonces, ¿qué creen ustedes? Que merecen castigo también porque están haciendo cosas peores. Y su maldad ha llegado a mi presencia. Quisiera que dejáramos el estudio bíblico por ahora, hermanos míos, aquí hasta este versículo 10, y próximo miércoles terminaremos con este capítulo número 3 y último de Nahum, y si el tiempo nos alcanza, introducir al siguiente libro que vamos a estudiar, y que es el libro de Habacuc, hermosísimo libro que vamos a continuar estudiando a propósito de nuestro estudio de los profetas menores. Hermanos míos, amados, las lecciones que aprendemos en este libro de Nahum son profundas. Son profundas. Usted no tiene ni yo tengo que compararme con nadie.
La Biblia encerró todo bajo pecado, así dice la palabra de Dios. Encerró todo bajo pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, no hay uno que no lo sea. Cuando Dios le está diciendo a esta nación, eres mejor que Tebas, porque a veces nosotros queremos compararnos. A veces vamos a predicar la palabra de Dios y andamos evangelizando casa por casa, tocando puertas, y hemos encontrado personas que nos dicen, aquí no somos gente tan malas, vaya al lado, que ahí hay un hombre que golpea a la mujer. Y ahí hay una señora que maltrata a esos niños como usted no se imagina. Vaya a predicarle a ellos el evangelio. Aquí nosotros somos gente de paz. Porque no se consideran que son tan malos. Y es como si Dios le preguntara, ¿y tú piensas que eres mejor que tu vecino? No. Si tu vecino hace eso, es una parte mala. Tú no haces eso, pero eres pecador de todos modos. Y ese vecino no va a ser juzgado porque haga eso. Va a ser juzgado porque es pecador. Igual que tú serás juzgado porque eres pecador. Y Dios a lo que nos está llamando es que acudamos a Él para salvación. Eso fue lo que Dios hizo con Nínive de antaño, dándole el mensaje a través de Jonás. Pero no continuaron en ese temor de Dios, en esa lealtad y en esa fidelidad a Dios, no continuaron. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, es de importancia capital que tú y yo nos miremos tal cual Dios nos mira. Somos pecadores de un lado, pero también llega un momento en que tú y yo, si el Espíritu Santo nos lleva a la reflexión de que somos pecadores y el Espíritu Santo nos convence de esa verdad, entonces venimos a Cristo y allí ocurre contigo y conmigo lo que la palabra de Dios define como la justificación. Dios nos declara justos en el sentido de la salvación. Dios me otorga la salvación de mi alma, me da el perdón de mis pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que debemos tener es una buena actitud, un buen espíritu, un deseo de caminar con Dios. Pero primero tenemos que reconocer lo que somos. Le pregunta el Señor, ¿eres tú mejor que Tebas? No lo eres. Mi amado amigo, no eres mejor que el peor pecador, porque tú eres pecador. Yo soy pecador. Y tenemos que buscar a Dios. Bueno, deseo que Dios les bendiga en gran manera, amados míos. Deseo que el Señor les guarde en gran manera. Y les recuerdo, mis queridos hermanos, que el domingo estamos en la iglesia, en el templo, una vez más. Recuerde, con un primer culto a las 9. Primer culto a las 9 de la mañana. Y el segundo culto, hermanos, a las 11 de la mañana. 11 de la mañana en punto estaremos empezando. ¿De acuerdo? Así que les pido, hermanos míos, que seamos un poquito puntuales, porque a veces nos quedamos aquí 15, 20 minutos, media hora esperando a ver si llegan algunos. Y es a las 11 en punto. A esa hora empezaremos con la gracia de Dios. Deseo que Dios le guarde, que Dios le bendiga en gran manera. Tengan muy buenas noches, hermanos. Y el domingo, en nuestro primer culto, nos encontramos a las 9 de la mañana. Muy buenas noches y Dios les bendiga.